Buenas noches, jóvenes. Estamos grabando la clase. Es mi deber informarles que están siendo grabados y que este video se compartirá en YouTube más tarde. Así que iniciemos con la clase. Dice que en un evento olímpico de patinaje de figura, un patinador de 65 kilogramos empuja a su compañera de 45 kilogramos, haciendo que ella se acelere a una tasa de 2 metros por segundo. Y la pregunta del ejercicio es: ¿a qué tasa acelera el patinador? ¿Y cuál es la dirección de su aceleración? Bien, nos dan todos los datos de la patinadora, pero del patinador solo nos dieron la masa. Y así quieren que nosotros pues averigüemos la aceleración del patinador de alguna manera. Pues vamos a ver entonces cómo se resuelve este problema. Entonces, primero, bueno, en este ejercicio voy a primero colocar los datos. Vamos a tener los datos. Permítanme. Entonces vamos a colocar los datos. Tenemos nosotros la masa del patinador, vamos a llamarle masa 1, de 65 kilogramos. Tenemos la masa de la patinadora, que es la masa 2, de 45 kilogramos. La aceleración de la patinadora la conocemos, es de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo cuadrado, disculpen. 2 metros por segundo cuadrado. Y la aceleración del patinador 1 no la conocemos. Bien, estos son los datos que brinda el ejercicio de forma explícita. Vamos a leer el enunciado nuevamente para ver qué más tiene. Bien, podemos ver por la figura que están patinando sobre el hielo. El hielo, si alguno no lo sabe, bueno, se lo vamos a comentar aquí. Para que usted pueda patinar sobre el hielo, eso significa que el hielo es una superficie lisa, ¿sí? En la cual usted se puede deslizar, valga la redundancia. Y como usted se puede deslizar sobre esta superficie, que es de hielo, significa que no hay fricción. No hay fricción. Entonces, principalmente por eso, porque la superficie es muy lisa. Otro argumento que podría decir justificar el que no haya fricción es que el ejercicio a usted no le brinda ningún dato necesario para calcular la fricción. No brinda ningún coeficiente de fricción, ni estático ni cinético. Entonces, debido a esa falta de información, podríamos asumir también que el problema es sin fricción. Luego, viendo el problema, usted puede decidir si es un ejercicio donde se aplica primera ley de Newton o si es un ejercicio donde se aplica segunda ley de Newton. Estamos viendo que la patinadora tiene aceleración y el ejercicio nos pide la aceleración del patinador. Entonces, muy probablemente este es un ejercicio donde se aplique la segunda ley de Newton. Una vez visto esto, yo sé que ya no me falta ningún otro dato por copiar. Ya tengo todos los datos que necesito. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del patinador porque me están pidiendo la aceleración del patinador. Entonces, esto es para el patinador. El patinador, bueno, está el peso del patinador y está la normal porque el patinador está apoyado sobre el hielo, entonces hay también una fuerza normal. Luego, pues está eso, está eso.
Vamos a ver qué dice el enunciado nuevamente, para ver si hay otra fuerza que deberíamos tomar en consideración. Dice, en un evento olímpico de patinaje de figura, un patinador de 65 kilogramos empuja a su compañera de 45 kilogramos, haciendo que ella acelere a una tasa de 2 metros por segundo cuadrado. ¿A qué tasa acelera el patinador y cuál es la dirección de su aceleración? Bien, entonces lo único que no hemos colocado aquí en el pizarrón es esta oración donde el patinador empuja a su compañera. Esa fuerza no la hemos dibujado aún. No la hemos dibujado aún. Y aquí es donde aplicamos tercera ley de Newton, que todavía no la habíamos aplicado en ningún problema. Aquí aplicamos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Bueno, si el patinador empujó a su compañera aplicando una fuerza, llamémosle F, entonces quiere decir que a su vez la compañera aplicó sobre él la misma fuerza F, pero en dirección opuesta. Si él empujó, si él está a la izquierda, quiere decir que empuja a su compañera hacia la derecha. Empuja a su compañera hacia la derecha. Entonces, la fuerza que experimenta el patinador es la misma fuerza F, pero como él se la aplicó a la compañera hacia la derecha, él recibe esta misma fuerza hacia la izquierda. Entonces, esta es la fuerza que nos faltaba colocar. Debido a que no hay fricción, no habrá más fuerzas sobre el eje X para colocar. Y dado que el patinador se mueve únicamente de forma horizontal, a mí solo me va a interesar entonces analizar la suma de todas las fuerzas que hay sobre el eje X. Esto es igual entonces a la masa del patinador por la aceleración del patinador que yo estoy buscando. Ok, la única fuerza que hay es la fuerza F de la reacción, ¿sí? De la reacción. Es la fuerza de reacción cuando él empujó a la compañera. Entonces, como apunta hacia la izquierda, es menos F igual a la masa por la aceleración. Note que yo no sé no desconozco yo cuánto vale esta fuerza y desconozco yo cuánto vale la aceleración del patinador. Entonces aquí tengo que buscar una forma de averiguar cuánto vale la fuerza o otra forma de averiguar cuánto vale la aceleración. Dado que esta fuerza F es la reacción, entonces yo puedo venir y puedo estudiar a la patinadora. Yo puedo estudiar a la patinadora y dado que la patinadora también recibió esa fuerza F y yo de la patinadora tengo más datos. Tengo el dato de la patinadora, yo tengo el dato de la aceleración. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la patinadora, observo que aparece la misma fuerza F, pero apuntando hacia la derecha, ¿sí? De manera que la suma de las fuerzas en X para la patinadora será igual a la masa de la patinadora por la aceleración de la patinadora. Aquí nos va a quedar entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fuerza con la que la empujaron a ella. Y yo en los datos tengo cuánto vale la masa y tengo cuánto vale su aceleración. Voy a usar ambos datos para decir que
La fuerza que recibió la patinadora del empujón es de 45 kilogramos, que es la masa de la patinadora, multiplicado por los 2 metros sobre segundo cuadrado, resultando una fuerza de 90 newtons. Ahora ya tengo la fuerza. Ya tengo entonces, ya conozco cuánto vale F y ya puedo sustituir aquí despejando para la aceleración. La aceleración 1 será entonces, aquí hay un negativo F sobre la masa del patinador. Y entonces la aceleración del patinador será 90 newtons, que es la fuerza, dividido los 65 kilogramos de masa del patinador. Esto lo sabíamos ya de los datos, aquí arriba. La masa del patinador es de 65 kilogramos. Y entonces 90 entre 65 lo vamos a hacer aquí en la calculadora. 90 dividido 65. 1.38 metros sobre segundo cuadrado. Entonces eso nos queda aquí la aceleración del patinador. 1.38 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué quiere decir ese negativo? Ese negativo indica la dirección de esta aceleración, es decir, la dirección, permítanme, la dirección de la aceleración del patinador es opuesta a la dirección de la aceleración de la patinadora. Entonces, note usted lo siguiente. La aceleración del patinador va en dirección opuesta a la dirección de la aceleración de la patinadora. La patinadora aceleraba hacia la derecha a 2 metros sobre segundo cuadrado. El patinador, en cambio, acelera a 1.38 metros sobre segundo cuadrado, pero hacia la izquierda, es decir, en dirección opuesta. Algo más que usted debe notar aquí es que en ambos la fuerza aplicada es de 90 newtons. Pero note usted que esos 90 newtons a mí me bastan para que la patinadora tenga una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. En cambio, esos mismos 90 newtons solo alcanzan para darle 1.38 metros sobre segundo cuadrado al patinador. Es decir, es la misma fuerza aplicada, pero en dos cuerpos diferentes. Y noten ustedes que en el cuerpo de mayor masa, que es el del patinador, la aceleración es menor comparada con el cuerpo de menor masa, que es el de la patinadora. Esto es porque dado que la masa del patinador es mayor, la inercia del patinador es mayor, es decir, es más difícil cambiar o ponerlo en movimiento al patinador que a la patinadora. A ella, con 90 newtons, la acelero a 2 metros sobre segundo cuadrado, pero a él, con los mismos 90 newtons, solo lo hago a 1.38 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tomen en cuenta eso, que a pesar de que también
la fuerza aplicada es igual en ambos, la aceleración no necesariamente es igual en ambos. Lo que sí es cierto es que si la fuerza, noten que la fuerza llevaba un signo negativo. Noten que la fuerza llevaba un signo negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, la aceleración también lleva la misma dirección de la fuerza. También lleva el negativo y eso implica que también va hacia la izquierda. En el caso de la patinadora, la aceleración es positiva porque va hacia la derecha y la fuerza también es positiva porque va hacia la derecha también, como lo pueden notar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, la dirección lleva siempre la misma dirección de la fuerza. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, mejor dicho. Ese ejercicio estaba en la guía. ¿Vale? Ese ejercicio estaba en la guía. De verdad. Nada más que en la guía tiene 60 kilogramos el patinador, no. Ah, bueno, perfecto. No le digan a nadie que los ayudé, que YouTube no se dé cuenta. Dígame, compañero, me está echando tierra ahí. No, Excelente. y es que igual no puede hacer nada, ya lo tiene, no lo puede borrar. Ya está ahí, pues el que se da cuenta ya sabe. Por eso lo dije hasta ahorita, no lo dije antes. Sí. Bien, entonces vamos a ver la máquina de Atwood. Vamos a ver si logro pegarle a otro problema. A ver, máquina de Atwood. Bien, la máquina de Atwood entonces es un sistema que consta de una polea y una cuerda, y de cada extremo de la cuerda, hay una masa. Tenemos masa 1 y aquí tenemos la masa 2. Vamos a ver, aquí está la polea. Y entonces, como es de esperar, tenemos la masa 2 tiene su peso. Lo siento, aquí. La masa 2 tiene su peso. Y la masa 1 tendrá también su peso. Bien, ¿para dónde se mueve el sistema? Puede ser una pregunta. ¿Para dónde se mueve el sistema? Bueno, depende de cuál de las dos masas sea mayor. Digamos, si la masa 2 es mayor que la masa 1, ¿cómo podría pasar esto? Bueno, si la masa 2 es 10 kilogramos y la masa 1 es 5 kilogramos, entonces aquí se cumple que la masa 2 es mayor que la masa 1. Masa 2 es mayor que la masa 1. Entonces, la dirección que va a tomar esto, si la masa 2 es mayor que la masa 1, el sistema se va a mover en esta dirección, aquí hacia abajo. Se va a mover aquí hacia abajo. A ver. Entonces se va a mover en esta dirección. La masa 2 se va a mover hacia abajo y la masa 1 se va a mover hacia arriba. Eso es lo que va a pasar al ser la masa 2 mayor que la masa 1. Bien. ¿Cómo analizamos la máquina de Atwood en el contexto de las leyes de Newton? Bueno, si tenemos un problema como este, lo que hacemos es lo siguiente. Ok. Voy a quitar la polea, voy a mantener las cosas así como están. Es decir, voy a dibujar las dos cajas
Voy a dibujar las dos masas, la masa 1 y la masa 2. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer como que se mueven horizontalmente, es decir, la masa 2, si ustedes se fijan, la masa 2 está jalando a la masa 1. Entonces es como que la masa 2 se estuviera moviendo en esta dirección. Y está jalando la masa 1 porque están conectadas están conectadas por la cuerda. Permítanme. Permítanme un momento. Bien, entonces la masa 2 va jalando la masa 1, pero no la puede jalar así nomás. Tiene que haber una fuerza que esté provocando este movimiento. Y la fuerza que provoca este movimiento es el peso 2. El peso 2. Es decir, el peso 2 es el que está jalando a la masa 2 y a la masa 1 en esa dirección. Pero el peso 1 está como queriendo hacer es un contrapeso, es decir, está queriendo jalar las masas en la dirección opuesta, es decir, hacia acá. Entonces, es más fácil analizar el ejercicio si lo vemos de esta manera que si lo mirábamos con la polea. Porque, ¿qué pasa ahora? Yo aquí puedo venir y decir, ok, ya no voy a analizar cada masa por separado. Lo que voy a hacer es unir ambas masas en una sola cajita. Y a esta caja, yo sé que tiene una fuerza, que tiene el peso 2 hacia la derecha, que tiene el peso 1 hacia la izquierda. Y a esta yo le voy a aplicar la segunda ley de Newton. Voy a decir que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ambas cajas van a tener la misma aceleración. Esa es una conclusión que sacamos de este dibujo. Pero eso lo vamos a escribir al final. Entonces, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tengo yo? Tengo el peso 2 que va hacia la derecha, lo pongo positivo, menos el peso 1 que va hacia la izquierda, lo coloqué negativo. Esto debe ser igual a la masa. Ya no estoy hablando ni de M1 ni de M2, estoy hablando de lo que encerré en este cuadro azul. De manera que estoy hablando de la masa 1 más la masa 2. Multiplicado por la aceleración de todo el sistema. Y entonces ahora lo que hago es esto. El peso 2 no es otra cosa que la masa 2 por la gravedad, menos el peso 1, que es la masa 1 por la gravedad. Esto debe ser igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración del sistema. De aquí yo puedo ver que la G aparece en ambos términos, de manera que la voy a sacar de factor común. Sacarlo de factor común significa que solo me va a quedar aquí entre paréntesis la masa 2 menos la masa 1. Y eso es igual a la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Si yo ahora quiero despejar para la aceleración, lo que debo hacer es todo este paréntesis que está multiplicando, lo voy a mandar a dividir. Acá teníamos G, masa 2 menos masa 1, dividido entre masa 1 más
masa 2. Y entonces mandé todo eso, toda esa cajita roja, la mandé a dividir. Y aquí tenemos el resultado. Esta será la aceleración de todo el sistema. Esto significa entonces que la aceleración, si trabajamos con los valores que yo di, sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa 2 yo dije que era de 10 kilogramos. Menos la masa 1 que yo dije que era de 5 kilogramos. Y eso va a ir dividido entre la masa 1, que es de 5 kilogramos, más la masa 2, que es de 10 kilogramos. Bien, hacemos, bueno, si usted lo va a hacer en la calculadora, acuérdese de colocar paréntesis aquí y colocar paréntesis aquí, en rojo, los que yo he colocado en rojo. Para los que lo hacemos a mano, entonces decimos 10 menos, esto será 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado, por 10 menos 5 son 5 kilogramos, dividido entre 10 más 5 son 15 kilogramos. Acuérdense, resolvemos primero los paréntesis. Y entonces la aceleración será 9.8 por 5 dividido 15. Esto nos dará, ya redondeado, 3.27 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. Y entonces esta sería nuestra respuesta. Note que, ok, bueno, esta sería nuestra respuesta. Esta es la aceleración de cada bloque al estar aquí en la polea ya moviéndose. Sí, esta es la aceleración de los bloques. Es la misma para ambos bloques. ¿Cuál es la función de la polea? Cambiar la dirección de esta aceleración, porque esta aceleración en el caso del bloque M2 es hacia abajo y en el caso del bloque M1 es hacia arriba. El valor es el mismo, 3.27, pero la polea le cambia la dirección. Y bueno, si tienen una máquina de Atwood, este sería la forma de resolver el ejercicio. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su atención. Cortamos el video.